Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión, pues voy a hacer el análisis de lo que es la Biblia satánica. Pero antes que nada quisiera invitarlos a que me sigan en redes sociales y especialmente en mi canal de Twitch donde respondo preguntas. Y bueno, empecemos con el video. Y bueno, la Biblia satánica no la tengo en físico, la leí en digital, ¿no? Aquí está, ¿no? Y el autor que es Anton Sándor Lavey. Y bueno, ya al seguir hablando de como tal de la Biblia satánica, la verdad me atrevería a decir que ese libro le pusieron ese nombre de Biblia satánica para que tuviera más éxito el libro, como una estrategia de marketing, ¿no? Para vender más ejemplares del mismo. Aunque en sí, pues sí pertenece a lo que es o a lo que fue, no sé si todavía sigue existiendo, ¿no? Una iglesia satánica que se creó en San Francisco en los años 60. La Biblia también se escribió en los años 60. Y en sí, la Biblia es una colección de ensayos, observaciones y rituales que fueron publicados en diferentes fechas. Ya después como tal fueron estructurados y publicados como un libro, ¿no? Y pues este libro consta de 4 libros. El libro de Satanás, el libro de Lucifer, el libro de Belial y el libro de Leviatán, que cada uno trae diferentes cosas, ¿no? Y bueno, para empezar, pues el libro de Satanás. En este libro se desafían los 10 mandamientos y se dice el por qué no deberían de ser seguidos estos mandamientos, porque en realidad niegan la naturaleza animal del ser humano. Por un momento sentí influencias de la filosofía de Nietzsche, aunque en ningún momento se cita al filósofo alemán, aunque en realidad creo que ni siquiera citan a nadie, ¿no? O sea, las influencias que tuvo este hombre para escribir la Biblia satánica no son citadas. Creo que en la primera edición, por ahí leí que sí se dieron agradecimientos a las personas a las cuales influyeron para que se pudiera escribir la Biblia, pero no se cita en ningún momento a ningún autor ni de ningún tipo. Y bueno, este libro también de Satanás dice que al contrario de abstenerse de los placeres, hay que regocijarse o complacerse en los mismos, pero no confundamos complacerse con una compulsión. O sea, la compulsión como tal ya está mal. Hay que evitar caer en la compulsión. Y también uno no puede pasar por encima de otras personas, ¿no? O sea, uno no puede hacer cosas que afecten a otras personas, ¿no? Si la afectación a las otras personas fue dependiendo de un prejuicio de la otra persona, pues ya ese es su problema, ¿no? Uno debe de seguir su camino. Y bueno, ahora hablemos del segundo libro, lo que es el libro de Lucifer. Este libro contiene la mayor parte de la filosofía satánica. En este se tratan temas como lo que es la indulgencia, el amor, el odio, el sexo, y se establece el por qué esas cosas tienen por qué ser así, ¿no? Y se refuta de alguna manera las ideas cristianas o judías que se tienen sobre esos temas. Se toca mucho el tema de la masturbación, ¿no? En los años 60 la masturbación era muy mal vista, ¿no? Por la gente grande. Ya apenas empezaba a aceptar por los jóvenes, ¿no? Hoy día ya está muy bien aceptada, ¿no? Creo, la masturbación, ¿no? Pero en esos momentos sí estaba muy mal vista, ¿no? Y la gente tenía culpa de esas cosas, ¿no? Y ahí se dice por qué uno no debería tener culpa y muchas cosas, ¿no? Que pues la verdad pues sí tiene alguna razón, ¿no? Esta Biblia satánica en esas cosas. Y bueno, ya los siguientes 2 libros, la verdad ya están medio aburridones, ¿no? En el libro de Belial se describe, ¿no? El hecho de los sacrificios famosos, ¿no? Se dice que son falacias, ¿no? De la iglesia cristiana, el decir que los satánicos hacen sacrificios de niños o de animales para que las personas que son cristianas o que escuchan eso lleven a sus niños a bautizar, porque si llevan a sus niños a bautizar ya no los van a poder robar los satánicos para sacrificarlos para los rituales de tipo satánico, ¿no? Es una manipulación de alguna manera de la iglesia cristiana para que se bauticen a los niños, ¿no? Pero pues en realidad en los rituales satánicos que aquí se describen en la Biblia satánica no se sacrifica a nadie, ¿no? En uno de los rituales sí desea el mal,
para las otras personas, ¿no? Pero es un mal según fundado por el odio que se tiene a esa persona, porque esa persona le hizo daño, ¿no? Al que está deseando el mal. Pero pues esa es yo no desearía el mal a nadie, ¿no? Pero pues, ahí sí se puede hacer un ritual para desearle la destrucción o el mal a otra persona, ¿no? Y pues bueno, aquí se detallan lo que son los rituales y lo que es la magia satánica. También se describe la mentalidad y el enfoque que se necesita, ¿no? Para realizar los rituales. Y se proporcionan como tal instrucciones para 3 rituales, que son el ritual del sexo, el ritual de la compasión y el ritual de la destrucción. El ritual del sexo es para querer tener sexo con otra persona. Pero pues no es así de fácil, ¿no? Como para decir, yo quiero tener sexo con esa persona, vamos a hacer el ritual con respecto a eso. No. O sea, ahí mismo dice que si tú eres una persona, no sé, de 60 años y eres una persona común y corriente y quieres tener sexo con una estrella de cine de 20 años, pues no, o sea, que te tienes que ceñir a lo que te toca o saber diferenciar esas cosas, que si no, no va a funcionar el ritual, ¿no? O sea, que no va a ser efectivo, que hay que adaptarse a la naturaleza, ¿no? Como la magia, que en realidad la magia va conforme a la naturaleza. El ritual de la compasión es cuando deseas otro tipo de cosas, ¿no? Ya sea cosas materiales, etcétera. Puede ser para otra persona o puede ser para ti. Y el ritual de la destrucción, pues ya como tal es desearle o querer hacerle el mal a alguien, ¿no? Y se pueden utilizar muñecos y los pican, ¿no? Como en el vudú y esas cosas también lo hacen. Y bueno, ya en el cuarto y último libro, el de Leviatán, se proporcionan invocaciones a Satanás en estas mismas partes, en lo que es el sexo, en lo que es la compasión y en lo que es la destrucción. También en este último libro se enumeran las 19 claves enoquianas, que están escritas en un idioma que se llama como tal enoquiano, y con su traducción en este caso al español. Bueno, en el original fue en traducción en inglés, ¿no? Y bueno, para finalizar el video les voy a dejar la lista de los 9 preceptos satánicos que se detallan al inicio del libro. Y pues no me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Aquí están los preceptos satánicos.